Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Seguir Buscando Podcast. Yo soy Au, tu host, y me siento muy feliz de que estemos de nuevo juntas, compartiendo un nuevo momento juntas. Hoy quiero que hablemos, me encantaría que podamos hablar de un tema que la realidad es que me atraviesa profundamente y es sobre las cosas que aprendí en terapia. Yo hago terapia hace 6 años y puedo decir que es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, pero no porque la terapia hizo magia, ni tampoco porque de un día para el otro me fui, me acosté a dormir, me levanté y era otra persona, sino porque la terapia eh, a mí me ayudó muchísimo porque me dio muchísimas herramientas. Claramente fue un proceso de muchísimas altas y bajas, pero las herramientas que me dio no solamente fue para que yo vea la vida desde otro lugar, sino que también aprenda a verme a mí misma por sobre todas las cosas desde otro lugar. Sin duda alguna fue una de las mejores decisiones que tomé. Y si alguna vez vos dudaste de ir a terapia o te preguntaste si realmente sirve, hoy te quiero compartir justamente 3 aprendizajes que, sin exagerar, en absoluto, fueron transformadores en mi vida. Me cambiaron no solamente la forma de vivir, sino también mi manera de ver la vida. El aprendizaje número 1 es de que soy más capaz de lo que creo o de lo que creía. Por muchísimo tiempo, muchísimos años de mi vida, siempre fui una persona que dudó mucho de sí misma. Te puedo decir que en estos últimos años empecé a experimentar lo que era realmente confiar en mí misma, de creer en mí misma, que justamente es lo más importante, creer uno mismo en uno mismo. Y no importaba en el pasado cuántas veces yo podía acertar, cuántas cosas yo podía lograr o cuántas cosas en las que yo era muy buena, pero siempre sentía que tenía esa sensación, esa como vocecita en mi cabeza que me decía de que no era suficiente y de que ya va a llegar el momento en que alguien se dé cuenta, que se iba a dar cuenta de eso, se iba a dar cuenta de que yo no era suficiente, de que yo no era buena en eso, de que lo que yo estaba haciendo era que yo estaba improvisando o que capaz simplemente lo que a mí me estaba pasando cuando las cosas me iban bien o acertaba en ciertas cosas era de que era solo un golpe de suerte. Y si te sentís identificada con esto que digo, quiero decirte que no estás sola. Hay un concepto muy conocido en psicología. Yo no soy psicóloga, aclaro, yo no soy psicóloga, simplemente te estoy compartiendo mis experiencias y las cosas que yo aprendí. Y una de las cosas que aprendí justamente es que hay un concepto en psicología muy conocido que se llama el síndrome del impostor. Lo más probable es que ya hayas escuchado hablar sobre esto. Y es de que lo que quiere decir el síndrome del impostor es tener esta sensación de que no merecemos lo que tenemos y de que estamos engañando a todos y que en cualquier momento se van a dar cuenta de que no somos tan buenos como creen. Pero en terapia aprendí que la mayoría de las veces esa voz de que yo no podía, de que yo no era realmente suficiente, no era real. Era simplemente una voz que en realidad era un eco de muchas inseguridades pasadas mías y de experiencias viejas que hoy en día ya no tienen sentido. O sea, no tienen sentido porque no me definen a mí como persona. Simplemente fueron experiencias pasadas, pero quedó el fantasma en ese sentido en mi cabeza y cuando yo tenía que afrontar alguna meta, tenía algún objetivo o algo, siempre estaba ahí, lamentablemente. Pero, como dice Brené Brown en Los dones de la imperfección, nuestra historia de valentía comienza con la voluntad de ser vulnerables y yo creo que ser vulnerable significa aceptar que sí, tenemos mucho miedo, muchísimo miedo, pero también que somos mucho más capaces de lo que nos decimos a nosotros mismos. El aprendizaje número 2 es de que el diálogo interno lo es todo. Si bien yo siempre me refiero sobre este tema en episodios pasados, siempre hay en alguna parte que hablo sobre esto. Justamente acá es donde nació todo este tema de aprender a hablarme mejor. Porque lo más probable es que si yo te pregunto cómo vos le hablás a la persona que vos más amás en esta vida, ¿qué me vas a decir vos? Lo más probable es que vos me respondas con amor, con paciencia, con palabras de confianza, con palabras de aliento. Pero ahora, y esto fue justamente el planteo que yo me hice, fue de que me gustaría que pienses en cómo vos te hablas a vos misma. Durante muchísimo tiempo mi diálogo interno fue terrible, o sea, era muy feo porque yo me hablaba con una dureza que jamás usaría con una persona que yo realmente quiero, ni con ninguna persona en realidad. Yo era mi peor enemiga por cómo yo me hablaba y lo que pasaba conmigo era que yo me exigía, yo me criticaba y yo comparaba mis tiempos y mis procesos con los tiempos y procesos de otras personas.
Y eso no está bien, pero no está bien ¿por qué? Porque cada uno tiene un tiempo distinto para las cosas, todos tenemos caminos distintos, por más que tengamos la misma edad o nos hayamos criado en el mismo contexto, somos personas distintas, por ende nuestros tiempos son distintos. Lo que me pasó fue que yo en terapia entendí que fue algo clave y fue muy duro al principio porque cuando yo reconocí que yo me hablaba tan mal, yo sabía que si yo seguía hablándome así, yo estaba destinada, no puedo decir la mala palabra, pero estaba destinada a algo que no me hacía feliz en absoluto. Tipo, cuando yo me di cuenta de esto, yo visualicé una Agustina muy triste, porque la manera que yo tenía de hablarme era muy fea, era muy dura, era realmente muy fea porque jamás yo le hablaría así a otra persona, y mucho menos a una persona que yo quiero. Entonces, cuando yo estuve en terapia, entendí algo clave que me dijo mi psicóloga, y fue de que nosotros, o sea, nuestra voz, nuestra manera de hablar, nuestro diálogo interno, es nuestra compañera de por vida. Entonces, lo más lindo y lo mejor de toda esta situación es que si vos me vas a acompañar toda la vida, lo mejor que te puede pasar es que sea una voz amable. Entonces, lo que pasó acá fue de que yo empecé a cambiar mi diálogo interno y a hablarme con muchísimo más amor y con mucho más aliento y a arengarme en situaciones donde yo tenía miedo y muchas veces yo no lo quería hacer porque me daba miedo. Y justamente ahí viene el término de valentía, que el valiente no es el que no siente miedo, sino valiente es el que lo hace a pesar del miedo. Porque muchas veces la forma en la que nosotros nos hablamos define la forma en la que nos sentimos. Y yo antes era una Agustina muy triste porque justamente todo venía de esa raíz que era hablarme tan mal. Pero como dice James Clear en Hábitos Atómicos, es de que cada acción que tomamos es un voto de confianza por la persona en la que nos queremos convertir. Y hablarte bien también es un hábito. Cada vez que elegís tratarte con amabilidad, estás apostando por una versión tuya que se cuida y que se da el trato que realmente merece. Y el aprendizaje número 3, que no por ser el último justamente es el menos importante, estos 3 aprendizajes que te estoy compartiendo fueron como clave en absolutamente muchísimas cosas, que sí, por no decirte en el 99% de mi vida. Y es de que el aprendizaje número 3 es más importante lo que yo quiero que lo que esperan de mí. Este fue un desbloqueo gigante, porque por mucho tiempo yo tomaba decisiones pensando en lo que los demás esperaban de mí, antes que lo que yo realmente quería. Y yo me di cuenta en terapia de que muchas veces mis elecciones y todo esto que te comparto siempre venía, o sea, ¿por qué lo hacía? Era porque me daba miedo decepcionar, me daba mucho miedo y me preocupaba que lo que iban a pensar, porque yo sentía la presión de seguir ciertos caminos que en teoría eran los correctos, hasta que en terapia me hice la pregunta que me hizo replantearme todo, y es de que si nadie criticara mis elecciones o mis decisiones, ¿qué es lo que yo realmente haría? Ahí yo me di cuenta de que muchas de las cosas que estaba sosteniendo no eran realmente mis deseos, sino eran mandatos, eran expectativas ajenas y miedo disfrazado de responsabilidades, que lo único que estaba haciendo era hacerme mal a mí misma y no estaba siguiendo los pasos que yo quería. Por ejemplo, yo quiero preparar bien un episodio sobre esto y hablar bien porque fue como un momento muy clave en mi vida y que me gustaría compartir. Pero yo antes, por ejemplo, estudiaba ingeniería. Mucho tiempo me esforcé un montón por esa carrera, pero después obviamente probé otras carreras, probé otras cosas, pero siempre todo era negándome a mí misma de alguna forma, porque yo sabía que lo que a mí me gustaba era lo creativo, era lo artístico. A mí me gustaba mucho todo lo que era dirección de cine, me gustaba mucho lo que era, desde los 9 años me gustaba mucho YouTube, me gustaba todo lo audiovisual, me gustaba todo eso, pero mucho tiempo yo me negaba a mí misma y a mis gustos y a mis deseos reales, tipo lo que yo quería hacer, por justamente escuchar mucho la voz externa. Y eso tenía mucho peso en mí. Claramente, después de hacerme esta pregunta de que si nadie opinara sobre mi vida, ¿qué es lo que yo realmente elegiría hacer? Ahí yo me di cuenta de que justamente lo que yo estaba sosteniendo era mucho más pesado de lo que yo podía aguantar.
y de que nadie tiene la vida comprada, de que la vida es ayer y hoy, y yo no quería seguir en esos pasos, yo no quería seguir con esa vida porque, como te dije en uno de los aprendizajes anteriores, yo cuando visualizaba eso veía a una Agustina muy triste, pero aprendí que no hay decisión más poderosa que la que se toma desde el deseo genuino y que no, muchas veces nosotros tomamos decisiones desde la presión externa, pero cuando nosotros elegimos desde el deseo, todo fluye de una manera distinta y todo se vive de una manera distinta. Entonces, si hay algo que a mí me gustaría que te lleves de este episodio, son varias cosas, pero es justamente esto, de que sos capaz y sos merecedora de cada una de las cosas que soñás, que querés alcanzar, y sos merecedora y capaz de recibir todas las cosas que Dios tiene preparado para tu vida, de que tu valentía y tu voluntad son el motor para que puedas alcanzar cada una de tus metas, que tu diálogo interno es la base más importante para poder proyectarte en esta vida, porque la forma en la que te hablas te puede construir o te puede destruir, te puede impulsar o te puede hundir. Y que aprender a conectar y elegir desde el deseo genuino es lo que hace que la vida tenga una dirección y un sentido. Que en el camino es muchísimo más que obvio que te vas a encontrar con adversidades, con altas y bajas, con contratiempos. Pero acá entonces, ¿cuál sería la diferencia entre elegir algo desde el deseo y elegir algo desde el deber, desde el tener que hacerlo? Es de que no importa la circunstancia que se te presente en ningún momento de la vida, en ningún momento de todo el camino, no importa cuál contratiempo se te presente delante de tus ojos, es de que tu enfoque, cuando vos elegís el deseo, va a ser totalmente distinto, porque tu enfoque no va a ser como el final de todo, y como que soy una fracasada y como que no me va a ir bien, o un montón de cosas, sino de que tu enfoque va a ser como la oportunidad de no rendirte y de ajustar y de mejorar los aspectos que sean necesarios para poder alcanzar tu objetivo. Y también de que cuando elegís algo del deseo, no solamente lo disfrutás cuando cumplís tu cometido, o sea, cuando llegás al objetivo, cuando lo lográs, sino que también disfrutás de todo el proceso que te llevó hasta ese punto. Entonces, para ir cerrando, todos los episodios tenemos nuestro momento seguir buscando, y tu momento seguir buscando de este episodio es que si algo de todo esto que te hablé te resonó, me gustaría invitarte a que hagas una pausa y te preguntes. Puedes contestártelo vos misma, puedes escribir en tu journal, puedes escribir en tu blog de notas, en Notion, donde sea, donde se te haga más cómodo, pero que te puedas responder estas 3 preguntas con la mayor de la sinceridad y siéndote honesta, porque vos puedes mentirle a todo el mundo si vos querés, mi reina, pero a vos no te puedes mentir. Entonces, la primera pregunta es de qué cosas ya no quiero seguir diciéndome a mí misma. La segunda es ¿cuándo fue la última vez que reconocí todo lo que soy capaz de hacer? Y la tercera y última es ¿estoy eligiendo lo que realmente quiero o lo que creo que debería querer? Entonces, al final del día, lo más importante, la relación más importante que vas a tener en este paso por la vida que tenés es justamente la relación con vos misma, la relación que tenemos con nosotros mismos. Si hay algo que me quisieras compartir, ya sea, no sé, un pensamiento o una respuesta de estas preguntas de tu momento seguí buscando, o si me querés compartir qué te pareció este episodio, pues sabes que yo te leo en comentarios, y si no querés compartirlo en comentarios, sabes que me encontrás en redes como soy Agugón, que yo estoy ahí contenta, esperando leerte, mi reina. Y bueno, para cerrar, te quiero dar las gracias por estar en un nuevo episodio, por haberte quedado hasta acá, por compartir este momento juntas. Te agradezco mucho por permitirme estar. Y como siempre te digo en todos los episodios, hermana, sigue buscando, porque todo lo que estás buscando también te está buscando a vos. Te quiero, cuídate, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.